This colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su canal. Yo soy Sari, si todavía no me conoces. Y pues el día de hoy vamos a hacer un reto que ha estado circulando en YouTube, que se trata de hacer o seguir el tutorial de alguien más, de otro YouTuber, que este reto lo inició un chavo que se llama Charles. Y pues yo decidí seguir a mi inspiración, la razón de por qué yo estoy aquí en YouTube, que es Aurora Makeup. Me encanta su canal, me encantan sus tutoriales, tengo años y años siguiéndola y pues lógicamente tenía que hacer uno de sus tutoriales en mi canal, entonces ojalá y ella lo pueda ver. Pues nada, los invito a que se queden, va a estar un poquito largo porque pues obviamente estoy siguiendo lo que ella hace, pero espero y lo disfruten, que se queden y lo vean. Así que sin más preámbulo, vamos a ver este reto. Quiero iniciar, hermosas, haciéndoles estas dos recomendaciones. Estas son las prebases de maquillaje de Hourglass. El transparente que me están viendo aplicar ahorita es el número 28, es el Primer Serum, que es... Ok, entonces ella está usando productos de Hourglass, pero como yo no tengo productos de Hourglass porque la patria es pobre, voy a utilizar este producto que me llegó en el correo, una muestrita, que es esta, de una marca que se llama REN, R-E-N, Clean Skincare, y es un Perfect Canvas, y es para tipo primer para la cara. Entonces vamos a utilizar este. como hidratante, que les da un poquito de más fluidez para la base, y el Biel, que es el blanco, les va a matificar completamente el rostro. Esto se los recomiendo para la época de calor que ya sé. Ok, entonces ella quiere un primer pero que te va a matizar. Yo tengo este de Temptu. Vamos a utilizar este. Bien, como base de maquillaje estoy utilizando mi Studio Sculpt. Ok, entonces va a seguir con la base de maquillaje. Yo voy a utilizar este de Wet n Wild, que es el Photo Focus, en el color Buff Bisque, que es uno de mis favoritos. En el tono NC42 de la marca MAC. Estoy poniendo puntitos en todo el rostro y después lo voy a difuminar con una esponja cosmética previamente humedecida, exprimida, y que me va a ayudar a retirar el exceso de producto y dejar una capa muy ligera que se va a ver mucho mejor con nuestro tono de piel. Ok, igual que Aurora, también estoy utilizando mi esponjita, también previamente humedecida, y todo el show. Los datos de la peluca se los voy a dejar en la caja de información por si están interesados. Después voy a hacer las cejas y para eso les voy a dejar la liga a mi video tutorial que... Ok, entonces de la base de maquillaje pasó con las cejas, pero lo hizo afuera de cámara, entonces yo también voy a hacer afuera de cámara, y también les voy a dejar mi tutorial de cómo hago mis cejas por si lo quieren checar. Ok, listo, ya están mis cejas, vamos a continuar. Subí recientemente donde muestro el proceso a detalle. Como prebase de sombras estoy utilizando esta, que es la Shadow Lock Eyelid Primer de la marca ELF. Le estoy poniendo unas gotitas en el párpado y lo voy a difuminar con los dedos porque como es muy cromosita ahorita me conviene, y ahorita van a ver por qué. Voy a poner encima una... Ok, entonces yo como prebase voy a utilizar el de siempre, que es mi corrector de Photo Focus de Wet n Wild también. de base de sombras de la marca de Adara en el tono white. Si no tienes este producto puedes agarrar un jumbo pencil en color blanco y lo vamos a poner en el lagrimal
y lo vamos a dejar hasta una tercera parte del párpado móvil. Ok, entonces dijo, como yo no tengo esa base o prebase, tengo el Jumbo Pencil de NYX, que es el Milk, que es blanco. Entonces ella lo puso del lagrimal hasta una tercera parte. Entonces vamos a hacer eso. Y ella lo difuminó con el dedo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a difuminar con nuestros dedos, por eso es que no sellé la prebase de sombras, porque necesito que fluya el color blanco desde el lagrimal hasta la mitad de todo el párpado. Después, con mi pincel E35 de la marca Sigma, voy a agarrar esta tonalidad que está en el cuarteto de Bisú número 30, que es súper famosísimo este cuarteto. Ok, entonces ella está usando sombras de Bisú. Sí tengo sombra de Bisú, pero no en que es un color naranja que está utilizando ella. Entonces vamos a utilizar mi querida paleta de BH Cosmetics, que es la de Llévame a Brasil. Y vamos a agarrar esa tonalidad naranja. Una brochita para difuminar de Wet n Wild. Entonces vamos a agarrar el color naranja. Para las primaveras y looks de Halloween, y voy a difuminar la tonalidad naranja en todo el pliegue de mi ojo. Va a ser mi primer color de transición. Ok, entonces el color naranja lo está utilizando como color de transición, que va a ir por encimita de lo que es la cuenca del ojo o el pliegue, como le llamó ella. Entonces vamos a ponerlo. Tan intenso como ustedes prefieran. Después estoy agarrando con la misma brocha plana que apliqué la prebase de sombras blanca, y esta es la brocha primer de Moribs Cosmetics, y tomo la tonalidad amarilla de la misma paletita de Bisú y la voy a poner desde el lagrimal y la voy a adentrar hasta la mitad del párpado móvil. Si tienen algún problema para difuminar, les recomiendo. Ok, entonces yo voy a utilizar esta brochita plana que es de Luxie, que es la Precision Shader en el número 239, y también utilizando la misma paleta de BH Cosmetics voy a utilizar también el tono amarillo, que el amarillo se ve más así como este que está utilizando ella. Entonces voy a utilizar este amarillo como un amarillo canario, y lo voy a poner como ella dice aquí en el párpado móvil. Lo está poniendo del lagrimal hacia la mitad. Mi tutorial de cómo difuminar sombras. Después estoy agarrando esta sombra cafecita, que no es muy oscura, de la paleta de Sonora de Bisú, que son de la colección Mi Tierra, y con el pincel de BH Cosmetics número 7 voy a difuminarla en el pliegue externo del párpado, y lo voy a empezar a subir hasta que se difumine y se integre al color amarillo y al... Ok, entonces yo voy a tomar esta Precision Blending Brush, que es una brochita para difuminar, pero está un poquito más chaparrita porque ella se está metiendo como que más hacia el pliegue. Esta es de Elizabeth Mott, y como esta paleta no tiene un color café, voy a agarrar mi paleta de Pure Cosmetic, que es de la colección de Trolls, y voy a tomar el color que se llama Fuzzy, que es un color, es un chocolatoso, pero creo que el mío va a estar un poquito más clarito que el de ella, pero bueno, ni modo. Entonces creo que lo voy a combinar con el más oscurito también de la paleta, nada más para darle un poquito más de intensidad, porque el café que está usando ella está un poquito más oscuro. Entonces vamos a ver si funciona esta combinación, esperemos que sí. Entonces ella se está metiendo aquí en la esquinita y hacia el pliegue hacia adentro. Entonces voy a empezar bien con la mano bien ligerita, a ver si me sale.
color naranja que ya aplicamos anteriormente. Este truco ya se los había mostrado, con esto le bajan mucho la intensidad de cualquier color vibrante. Nada, voy a pasar con una brocha limpia, le voy a pasar un poquito. Voy a tomar mi rizador de pestañas de la marca Adara y voy a rizar mis pestañitas que están cortitas y les voy a poner máscara de pestañas. Esta es la Kehel Habibe de Mercadito que me funciona. Ok, entonces se va a rizar ella las pestañas, o se rizó las pestañas. Máscara de pestañas voy a utilizar la de Marc Jacobs porque me las deja bastante gruesecitas. Muy bien esa prueba de agua. Después estoy tomando este crayoncito que es un delineador en gel de la marca Marc Jacobs que me acaban de mandar, lo estoy probando. Ok, entonces usando un lápiz de Marc Jacobs yo voy a utilizar el de Colourpop. Es en el color Swerve, creo que se llama, y es un negro, entonces ella lo está poniendo por adentro de la línea de las pestañas. Resistente al agua, sí se los recomiendo, pero si no puedes probar también el de Bisú. Ahora voy a aplicar pestañas individuales en toda la parte superior del ojo. Sin embargo, si no quieres Oh, qué bien, hasta que tengo algo que ella tiene. También ella está utilizando estas pestañas individuales de la marca de Cara. Yo estoy utilizando las que son Flare Short Black. Creo que las de ella están un poquito más largas. Pero vamos a hacerlo. Después vamos a hacer el rostro y estoy aplicando mi Pro Longwear Concealer de la marca MAC en el número NC35 y con la misma... Ok, ya puse las pestañas individuales y puse un poquito de sombra blanca aquí para iluminar el área del hueso que no vi que lo pusiera, entonces yo ya lo puse y entonces ya paso a lo que es el corrector. Y para corrector voy a utilizar igual el de Wet n Wild. Y pues igual que ella lo voy a difuminar con la esponjita. Esponja humedecida que no le aumenté agua ni nada. Voy a difuminar el corrector por debajo de mis ojitos, alrededor de la boca. Después estoy agarrando mi polvo translúcido de la marca Mary Kay en color transparente blanco y con la misma esponjita vamos a aplicarlo a toquecitos por debajo de los ojos para concentrar más el polvo. Esto va a evitar que se nos hagan pliegues. Entonces yo no tengo polvo Mary Kay, tengo este que es de Palladio y es el que voy a utilizar para agarrar mi esponjita y lo voy a aplicar. Aquí ya agarra bastante polvo y luego ya lo pasa acá. Con la base de maquillaje, el corrector y lo que pongamos antes. Y con lo que resta en la esponjita vamos a sellar todo nuestro rostro para que se matifique y nos dure más el maquillaje. Después estoy agarrando... Ok, con lo que resta de producto en la esponjita, ella sella toda la cara. Entonces voy a sellar acá abajo también. Acá. Quiere nada de brillo en la cara. No hay que olvidar de nuestras orejitas. Va a pasar al contour, a la perfilación. Ella está utilizando una paleta de BH. Y como yo no tengo, voy a utilizar la paleta de Woosh. Y voy a agarrar las tonalidades para el contour. Ella combinó dos colores, uno fuertecito y uno más o menos. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a combinar este con este. Y con mi brochita de Luxy Beauty, que es la brocha angulada, vamos a hacer el contorno como ella. Y con mi brocha número 1 de la misma marca,
voy a perfilar el rostro, nada muy exagerado. A toquecitos le quiero dar más estructura y definición, nada más. Ya saben, abajo de las mejillas, en la frente y en la papadux. Ok, entonces ella está, primero lo hizo aquí y luego ya le hizo con toquecitos. Estoy regresando a mi paleta de mi tierra Sonora. Bueno, ella no la hizo en la nariz, pero voy a hacerle un poquito en la nariz. Para rubor, ella está utilizando la paleta Sonora. Yo tengo la paleta de Oaxaca y voy a utilizar el blush que es más o menos como el de ella. El de ella es un poquito más rosa, el mío es un poquito más duraznito. Y estoy agarrando el rubor porque quiero que quede todo como muy cálido, con las mismas tonalidades que traigo en los ojos. Y después estoy agarrando mi iluminador en el tono Audrey de la marca Cheddar Cosmetics, que este es el más clarito que hay. Ok, entonces ella agarró uno de Cheddar Cosmetics. Yo voy a agarrar el de Anastasia. Y dice que agarró el más clarito, que se ve como que es, no supe si es como dorado o blanco. Entonces vamos a utilizar el blanco, que es el Snow de esta paleta, que es el Glow Kit. Y ella está utilizando la esponja. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a agarrar Snow. Y vamos a hacer lo que ella hizo, que lo puso acá arriba del pómulo. A este look lo estoy poniendo con mi esponjita previamente humedecida, exprimida, y creo que me funciona bastante bien, ¿no? Ya no he tenido problemas con los polvos. Y ahora estoy utilizando esta sombrita, bueno, es un pigmento de la marca Colourpop, que está en el tono Glow Sticks, que es un amarillo muy vibrante con destellos, fabuloso, me encantó para esta época. Lo estoy poniendo única y exclusivamente en el lagrimal para... Ok, yo voy a utilizar la paleta de BH, que es la 88 Mate, Cool Matte, pero tiene un doradito que tiene como que destellitos, que viene siendo, ups, se cayeron dos sombras. Esta, y la puso en el lagrimal, un poquito hacia abajo. Estoy utilizando esta brochita que es de Amor US, que es la 119, que tiene dos lados. Darle más dimensión al ojo. Después estoy agarrando este crayón a prueba de agua también de la marca Marc Jacobs en el tono Rococoa, y lo estoy poniendo en la línea del agua y por debajo de las pestañas inferiores. Recuerden que todos estos... Ok, entonces agarró un lápiz café. Yo estoy utilizando el de Wet n Wild, que es en el color Pretty in Mink, y lo está poniendo en la línea del agua y por afuera de la línea de las pestañas. Son opcionales. Si ustedes quieren dejar única y exclusivamente la parte de arriba, adelante. Aquí les doy la opción de hacer este look un poquito más como de noche, más ahumado, más intenso. Y con un pincel plano voy a difuminar este delineador hacia abajo para que no se vea tan drástico el cambio. Y con el mismo pincel vamos a regresar a la paletita de Bisú y tomando la tonalidad naranja. Ok, luego regresó al naranja y está sellando este lápiz café.
café y lo está difuminando también. Entonces, vamos a difuminar el delineador de color café para que regrese a ser un look primaveral, más ahumado, más difuminado. Y por último voy a aplicar máscara de pestañas, varias capas en la parte inferior. ok, ya que difuminó la parte de abajo, le puso ahora sí un rímel ahí. Vamos a poner nuestro rímel de el mismo que ahorita utilizamos. Y en la parte superior a toquecitos les voy a dar más entonación a las pestañas postizas. Por último, el labial, estoy utilizando este labial mate de la marca Moribs Cosmetics en el tono Reveal Me. Entonces, ella está utilizando un labial nude en mate, pero yo no tengo un nude mate, tengo uno brillosito. Voy a utilizar este que es de Maybelline, que está muy bonito, que se llama Charmer. Terminado, les doy muchísimas gracias. Y acá vamos, y creo que por haberme acompañado en este video tutorial. No saben la alegría que me da leer sus comentarios. y pues ella utilizó una peluca güera. Yo no tengo ni una sola peluca, pero este ya es el look final. Creo que no me fue tan mal. Obviamente no me quedó exactamente como el de ella, pero creo que me acerqué bastante. Pero si ella lo ve, ojalá que lo vea. Muchas gracias por ser mi inspiración y ojalá te guste este video, al igual que a todos ustedes. Si no han visitado el canal de Aurora, los invito porque sus tutoriales son espectaculares. Todos los maquillajes que ella hace están preciosos y ella es una de mis musas, se podría decir. Y pues sí, ahí está. Así que los invito a que le den ese dedito arriba si les gustó este challenge, este reto. Y pues claro, los invito a que se suscriban y que opriman la campanita que está a un lado del botón de suscripción para que sepan cuando hay video nuevo en este que es su canal. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales que están abajito en la caja de descripción. Así que nos vemos a la próxima, que estén muy bien, los quiero mucho. ¡Mua! Bye bye.